Bueno, entonces el ejercicio clase 1, el 4D, curvas de nivel para la función 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Se ve? Díganme si se ve. Sí, Agus, se ve bien. Bueno, bárbaro. Hacemos z igual a c, ¿sí? Le damos a z el valor constante c, en principio un valor genérico, y tenemos esto. Esto es una curva de R2. Tenemos que descubrir, hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andás, Agustina? ¿Cómo les va a todos? Tenemos que descubrir qué curvas son. Inicialmente vemos, bueno, no surge en principio ninguna restricción para C, luego más adelante podrá surgir algo, pero así como está no me doy cuenta qué curvas son, tengo que acomodarlo. Como la x cuadrado y la x aparece al cuadrado y la y también, lo que conviene, o lo que sospecho que esto puede ser una circunferencia. Entonces conviene escribirlo de otra manera. Estos dos términos que están negativos los paso sumando al primer miembro. Y esta, del otro lado me va a quedar el 1, y esta c, que está en el primer miembro, me conviene pasarla del otro lado restando. Y ahora lo veo como la ecuación de una circunferencia. ¿Se acuerdan que la ecuación de una circunferencia, centrada en el origen, es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado? Esto es una circunferencia de centro 0, 0 y radio r. Lo que tengo yo es muy parecido a esto. Este último término, perdón, el segundo miembro, tiene que ser el radio al cuadrado. Entonces, si esto es el radio al cuadrado, ¿quién será el radio? Bueno, será la raíz de eso, ¿sí? Entonces, estas curvas de nivel son circunferencias de centro 0, 0 y radio r igual a la raíz de 1 menos c al cuadrado. ¿Por qué? Si yo pongo acá raíz de 1 menos c y lo elevo, ¿por qué puse el cuadrado? Perdón, es 1 menos c. Ahí está. Raíz cuadrada de 1 menos c elevado al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado, ¿no? Y me queda el 1 menos c que tenía antes, ¿sí? ¿Por qué escribí como raíz? Porque lo quiero ver como radio al cuadrado, y ahí me doy cuenta que el radio es la raíz de 1 menos c, ¿sí? Una aclaración, para yo poder hacer esto tengo que garantizar que lo que está dentro de la raíz sea positivo, ¿sí? Acá, lo mismo, lo puedo ver acá. Si digo que el radio es raíz de 1 menos c, para que esto tenga sentido, 1 menos c no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí surge una restricción para c. 1 menos c mayor o igual a 0. Paso c para este lado, me queda que 1 es mayor o igual a c, o lo mismo decir que c es menor o igual que 1. ¿Sí? Esta entonces es la restricción para c. C tiene que ser un número menor o igual a 1. Cuando hago cortes a esta superficie, si corto a altura mayor que 1, no me encuentro la superficie. Si la corto en 1, la encuentro, y para abajo también, ¿no? Ahora, tengo que seguir, tengo que dar algunas curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si c vale 1? Si c vale 1, esta curva me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0, porque acá reemplazo por 1 y me queda 0. Esta curva de nivel es un puntito, porque el único punto del plano que verifica esta ecuación es el punto 0, 0. Es decir, cuando x vale 0 y cuando y vale 0, los dos simultáneamente 0. Si corto esta superficie con el plano z igual 1, me lo encuentro en un solo puntito a la superficie, que es en 0, 0. Si c vale, ¿qué valor le puedo dar? No le puedo dar el valor 2, le puedo dar el valor 0, menos 1, cualquier número menor o igual a 1. Si c vale 0, entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a
Reemplazo acá por 0, me queda 1 menos 0, o sea, 1. Es una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Entonces, puedo acá ir graficando. Tendríamos que hacer, a ver, ¿qué tengo con este color? Este puntito sería la curva C igual 1. Una circunferencia de radio 1 sería la curva C igual 0. Sigo, puedo dar valor C igual menos 3. Si C vale menos 3, reemplazo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos menos 3, o sea, 4. Tengo una circunferencia de radio 2. Entonces, grafico otra circunferencia, pero de radio 2, y esta es la curva de nivel menos 3. Y así, bueno, ya está. Con que den 2 o 3 curvas es suficiente. ¿Sí? A ver, no sé si les quedó alguna duda. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando estás recién separando, digamos, la C al principio del ejercicio, Sí. teniendo en cuenta que la fórmula de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Sí. Si yo, cuando queda en el segundo término, digamos, C igual 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, el segundo renglón. Acá, sí. Claro, si yo en vez de pasar el x al cuadrado menos y al cuadrado para el otro lado, paso el 1, me queda C C menos 1 igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Estaría mal eso? Tenés que multiplicar todo por menos 1. Sí, porque la ecuación de la circunferencia es con x cuadrado más y cuadrado. Positivos los dos. Ah, está bien, está bien. Hernán, ¿querés agregar algo? No, para nada, del ejercicio no. Estaba mirando, no sé Bueno. si alguien tiene alguna consulta, pero... Ahí habían preguntado por este en el chat y después preguntaron por la clase 3, el ejercicio 2B. No entendieron la resolución. Ese lo tenemos resuelto, el 2B. El 2D. Hallar las derivadas parciales. El 2B, B de B larga. 2B de larga, de la clase 3. Sí, A ver. está bien. ¿Querés que lo haga? ¿Querés hacerlo vos? Como quieras. Sí, a ver si está resuelto, lo podemos compartir y vemos la duda que tiene. Punto 3. No está resuelto, sí, ese. No lo encuentro. ¿Estoy en la clase correcta? ¿Clase 3 dijeron? No, clase... Sí. ¿Qué clase estamos? Clase 3. 1J... No, esperen. Ejercicio 2B. La derivada de 3R cuadrado por coseno de 2 tita. Dale, ¿querés ¿Ese hacerlo? es? Sí, porque no lo estoy encontrando resuelto. Dale. Ir haciéndolo. Dale. Perfecto. A ver. Bueno, si no entendí mal, es este ejercicio. ¿Pueden corroborar lo que sea este realmente el ejercicio? Es ese, está bien. Ahí dice, hallar las derivadas parciales, a ver si lo leo bien. Dice, hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones de dos variables. Acá está escrita, digamos, directamente la fórmula de la función, ¿no? Evidentemente, esta cosa que está acá podría ser una cierta f que depende de dos variables. Ahí lo dice en el enunciado. ¿Quién serían las dos variables en este caso? R y tita.
R y θ, exactamente. Esta función depende de los valores de R y de los valores de θ. Perfecto. Entonces tenemos que practicar derivar ahora en esta situación nueva que tenemos, que es derivar con varias variables, no con una sola. Toda una variable tiene que tener en la cabeza que la otra variable se mantiene constante. Es decir, que la otra variable es como si fuera un número. Entonces, cuando yo quiero derivar esta función f respecto de la variable r, primero, eso lo vamos a escribir así. De varias formas se puede escribir. Acá en la teórica se usan varias nomenclaturas diferentes, hay varias que conviven. Yo voy a usar acá la que usamos más que, digamos, la más común, ¿no? Pero a veces se me va a escapar porque estoy muy acostumbrado a usar otras nomenclaturas. Pero, por ejemplo, acá si queremos derivar esto respecto de R, pondríamos la derivada de f respecto de R. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Ahora, esto que está acá, a mí a veces, cualquier cosa corríjame, pero se me va a escapar mucho porque estoy muy acostumbrado a veces a escribir así, por ejemplo, la derivada de f respecto de R, por ejemplo, o también a veces me sale escribir así, la derivada de f respecto de R. Son todas nomenclaturas que conviven desde hace mucho tiempo. Así que vamos a llamarlo como se llama acá como lo nombramos generalmente en la clase teórica, disculpe. que es con el subíndice que indica respecto de qué variable estoy derivando. ¿Tá? Entonces, si voy a derivar respecto de R, el resto es constante, es decir, este θ es constante. Es como si fuera, no sé, esto el número 5, por ejemplo. ¿Está bien? Como si estuviera derivando 3R² por el coseno de 2 por 5. Como si fuera una constante, como si fuera un número. Entonces, si uno mira todo esto que está muy recargado, pero si uno lo mira con cuidado, esto en el fondo es un número fijo, es el coseno de 10 sería en este caso, si yo me imagino que esta variable es fija, que vale 5, por ejemplo. ¿Está bien? Esto es un número, y el 3 es un número también, es decir, en el fondo estoy derivando un número, que es todo esto, un número por R². ¿Está bien? Es derivando un número fijo multiplicando a R². Si ustedes tuvieran, díganme por ejemplo, si tuvieran que derivar 5R², ¿qué daría eso? Se baja el exponente multiplicando el 5 y se le resta 1 al exponente, ¿o no? 5 por 2 por R a la 1. Bajo el exponente y le resto 1. Sería 10R. ¿Está bien o no está bien? Sí, sí. Va, creo que sí. Bueno, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando uno deriva esta función, una cosa, obviamente, acá van a tener que sentarse a repasar mucho de análisis 1, eso desde ya, ¿no? Arrancamos con que más o menos saben derivar, que estuvieron todo un cuatrimestre practicando con eso, pero acá se va a usar mucho eso. El problema acá es que no estamos derivando respecto de una variable. Entonces, si queremos derivar esta función, que depende de dos variables, bueno, cuando derivamos respecto de R, esto es un número fijo. Esta θ es un número fijo. Entonces, en el fondo estoy derivando un gran número por R², un número por R². ¿Cómo se deriva un número por R²? Bueno, como lo hice acá, es decir, el número queda y la derivada de R² es 2R. Baja el 2 y le resto 1. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? O sea, todo esto es un número. Entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser? Este número, 3 por coseno de 2θ, por la derivada de R², que es 2 por R. Entonces, esa es la derivada de esta función respecto de la primer variable, respecto de R. Es decir, queda todo este número fijo, queda multiplicando,
y la derivada de r cuadrado es 2r. Después esto se podría mejorar un cachitito, si uno quiere. Por ejemplo, bueno, 3 por 2 es 6. Así que esto uno podría decir, bueno, esto es lo mismo que 6r por coseno de 2θ. Una cuestión de, bueno, no ser tan vago, digo, 3 por 2 es 6. Arreglar un poquito cómo quedó la derivada respecto a r. Ahora, practiquemos un poco, esa sería la derivada respecto de la primera variable. Bueno, Se fue Hernán. se fuerzan. Vamos a seguir por acá entonces. Voy de vuelta al pizarrón. Así hacemos el ejercicio. Para poder visualizar lo que grabo, es un tema, porque yo lo veo en espejo y no sé cómo se va a ver en la grabación, pero bueno, vamos a esperar que se vea bien. Bueno, ¿alguien me dicta cómo era el ejercicio que está resolviendo Hernán? 3r al cuadrado por el coseno de 2θ. Bien, y esta es una función entonces que depende de r θ. Bien, ¿se ve bien ahí? Tenemos que calcular f sub r y f sub θ. Eso es lo que nos piden, las derivadas parciales. F sub r, la derivada de esta función con respecto a r. Cuando hago esta derivada parcial, considero, como estaba explicando recién Hernán, considero que θ es una constante. Entonces, todo esto, coseno de 2θ, es una constante, como si todo esto fuera un 5. Y entonces, una constante que multiplica una función queda multiplicando por la derivada de la función. Así que el coseno de 2θ va a quedar multiplicando por la derivada de 3r cuadrado. Entonces, hago la derivada de 3r cuadrado, que como r es una potencia, r cuadrado baja el exponente multiplicando, por el 3 me queda 2 por 3, 6, r, porque le bajé un grado, tenía cuadrado, quedó elevado a la 1, y dijimos, queda multiplicando por el coseno de 2θ, porque esto funciona como una constante cuando derivo con respecto a r. La otra derivada parcial, con respecto a θ, ahora es al revés. Lo que es constante es 3r cuadrado. Todo esto funciona como si fuese un número. Y entonces tengo que derivar esta función, coseno de 2θ. Es una función compuesta, ¿sí? Porque adentro del coseno aparece una función de θ, no aparece la variable sola. Entonces, bueno, esto 3r cuadrado que queda como constante lo dejo multiplicando. Y multiplico por la derivada de esta función, que es coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de 2θ, y multiplico por la derivada de lo de adentro, porque como es una función compuesta hay que aplicar regla de la cadena. Así que lo multiplico por 2, que es la derivada de 2θ. ¿Sí? Acá θ y r funcionan como variables, así como x e y. ¿Sí? De la misma manera que hacen las derivadas parciales cuando tienen una función escrita en las variables x e y, es lo mismo ahora, pero en lugar de x e y tengo θ y r, simplemente. ¿Tienen alguna duda? ¿O se entendió? Bien, con respecto a la nomenclatura que preguntaban ahí, bueno, algunas formas de escribir las derivadas parciales son como las tengo acá, pero otra forma, en lugar de escribir f sub r, puedo escribir la derivada parcial de f respecto a r, ¿sí? Con la d cursiva.
Esa es otra nomenclatura. Más que nada van a ver estas dos, ¿sí? Son las más comunes que van a aparecer, escribiendo como subíndice la variable que derivo, o escribiéndola en el denominador, ¿sí? Derivada parcial de la función respecto de la variable que estoy derivando. Perfecto, bueno. Yo estaba tomando nota de otra pregunta del chat que habían preguntado por la clase 3, el ejercicio... El ejercicio 1J, 1J. que es logaritmo natural de raíz cúbica de x sobre y. En las derivadas parciales. La raíz, sí, el logaritmo. Sí. Ahí apareciste, Hernán. Sí, aparecí. Me quedé hablando solo. Se me cortó mi internet. Y te quedaste frisado. Cuando me di cuenta. Terminé el ejercicio, Hernán. No te esperamos, perdón. Sí, te vi. No, cuando ingresé te vi ahí terminando de resolverlo. Listo. Lo que yo quería saber de este era, bueno, por un lado, una manera en que lo fui resolviendo como para hacerlo un poco más, a mi entender, más amigable la fórmula esa que muestran ahí, ¿viste? Y el resultado me quedó distinto, pero en realidad no sé si el resultado está distinto del de ustedes, o si solamente es como la forma en que lo escribí, que no sé si va a quedar igual o no, ¿viste? Porque lo que hice fue separarlo y ponerlo a la exponencia de un tercio en vez de raíz cúbica, bueno, Raíz haciendo ahí cúbica. unos malabares, ¿viste? Para derivar esta raíz cúbica hay que ponerlo como potencia, a la 1/3, eso sí está bien. Claro. Entonces te queda Hiciste como esto. logaritmo de x a la 1/3 sobre y a la 1/3 también, digamos. ¿Se puede separar así? Sí, se puede separar. Por ahí la expresión, como vos decís, te queda algo diferente, habría que ver que sean realmente equivalentes para ver que no te hayas equivocado. Si querés, después envíanos por mensajería tu resolución y ahí te marcamos bien, para no perder tiempo por ahí ahora viendo de qué manera lo hiciste vos. ¿Sí? Dale. Mandanos tu resolución y chequeamos a ver que sea realmente equivalente a la respuesta correcta. Perfecto. Bueno, ¿quieren que lo resolvamos a este o ya está, era solo la duda de él en cuanto a esa otra forma de resolverlo? Acá piden por favor. Bueno, bien, como decíamos, conviene escribir para poder derivar, bueno, acá hay función compuesta, ¿sí? Está claro. Ya sea que tenga que derivar con respecto a x o con respecto a y, esta función es una función compuesta. La función más externa es el logaritmo natural. Después tengo la raíz cúbica. Y después tengo el radicando, lo que está dentro. Y son 3 funciones que tengo que ir encadenando con la regla de la cadena. Y cuando me toque derivar la raíz cúbica, como no tengo una fórmula en la tabla de derivadas para derivar la raíz cúbica, lo que me conviene es escribirlo como a la 1/3, ¿sí? Como potencia, exponente fraccionario. ¿Sí? 1 porque es 1 el exponente, y 3 porque era raíz cúbica, el denominador es el índice de la raíz. Bueno, entonces vamos con la derivada con respecto a x. La función más interna, que donde aparece la x, está acá, ¿no? Pero bueno, yo empiezo derivando desde afuera hacia adentro. Empiezo derivando el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo, lo que tiene adentro, que es todo esto. Así que voy a poner todo esto en el denominador. Ahí derivé el logaritmo. Ahora multiplico por lo que está dentro del logaritmo, que es una potencia, a la 1/3. ¿Cómo derivo una potencia? Baja multiplicando el exponente y le resto 1. Le resto 1 al exponente, que sería 1/3 menos 1, denominador 3, 1 menos 3, menos 2/3. Entonces acá me queda menos 2/3. Por, y ahora viene la derivada de lo de adentro, que lo de adentro es x sobre y. Y ahí es donde tenemos que pensar un poquitito más. ¿Cómo derivo x sobre y?
si la variable que estoy derivando es la x. La y entonces funciona como constante. Me conviene pensar esta fracción x sobre y como x por 1 sobre y. Entonces, decimos, la variable es la x, entonces 1 sobre y es una constante, que al derivarlo queda multiplicando por la derivada de la función, que la función es x. Cuando derivo x me queda 1, por 1 sobre y me queda 1 sobre y. ¿Se entendió eso? Cuando derivo entonces este cociente, lo puedo pensar como un producto, derivo la función x, que es la variable que estoy derivando, y lo multiplico por 1 sobre y, que funciona en este momento como constante. Ahí quedó entonces la derivada parcial con respecto a x. A ver si tienen alguna duda antes de que hagamos la otra. Yo, profe, perdón. Dale. Cuando calculás la derivada del logaritmo, Sí. teniendo en cuenta que la raíz cúbica de x sobre y es lo mismo que si fuese la potencia un tercio. Yo, cuando hice la derivada del logaritmo, puse 1 sobre la raíz cúbica de x sobre y. Sí. Y después, en el segundo término, sí lo puse problema. en un tercio como exponente. ¿No hay problema en eso? No hay problema, son todas expresiones equivalentes. Ustedes pueden pasar de exponente fraccionario a raíz en cualquier momento y por comodidad, y en la expresión final lo pueden dejar como quieran, ¿sí? Son expresiones equivalentes. Es lo mismo dejar esto así que con la raíz cúbica. Dale, gracias. Bien. El otro arranca igual, toda la primera parte es igual, porque ahora la variable es la y, que está acá adentro, pero yo tengo que empezar derivando desde acá afuera. Derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre todo lo que tiene adentro el logaritmo. Miren, ahora lo escribo con raíz cúbica, por la idea que me dio el compañero. Y multiplico por la derivada de lo de adentro del logaritmo, que es una potencia. De vuelta a lo mismo, baja multiplicando el exponente y le resto 1. Me queda a la menos 2 tercios. Y multiplico por la derivada de lo de adentro. Y ahora hay que pensarlo un poquitito más. Vamos a esto que teníamos acá. X por 1 sobre y. Ahora la variable es la y. Si la variable es la y, la x funciona como constante. Entonces, cuando yo derivo con respecto a y, o vamos a poner c, cuando derivo con respecto a y esta expresión, la x queda multiplicando por la derivada de esto que es mi función. No sé si se acuerdan de memoria la derivada de 1 sobre y, que es menos 1 sobre y cuadrado, o 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Si no se lo acuerdan, a esto lo pueden pensar como y a la menos 1. Y cuando derivan y a la menos 1, baja el menos 1 multiplicando, le resto 1 al exponente, me queda menos 1 por y a la menos 2, o sea, menos 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que había escrito acá arriba. ¿Sí? Lo pueden pensar como exponente menos 1, o si no, si lo acuerdan de memoria, que es esta la derivada del inverso de x o de y. Bueno, entonces esto que está acá es la derivada de lo que está adentro, y lo tengo que escribir acá. X por menos 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? A ver si se entendió, si tienen alguna pregunta. No se ve lo que escribo. No aparece nada por acá. ¿Qué parte no se llevó? A ver, yo muevo el pizarrón porque es muy grande, es bastante grande y no sé si me capta toda la pantalla. A Acá ver, dijo, se dice, digo que está claro, dice. Ah, me quedé con el chat más arriba. Oh, espérate un cachito. Por eso. No, ese está bien, está perfecto, dicen acá. Listo, listo. No, ¿sabés qué? Me había quedado con el chat más arriba y estaba viendo otro Más momento. de arriba. Que estaban. Perfecto. Bueno. Vamos, seguimos. ¿Qué otra consulta? No entendí la autoevaluación de la clase 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Es de clase C. Porque es de clase Ah, C infinito. bueno.
Nosotros no vimos continuidad, pero, y cuando hablamos de clases, decimos que la función sea continua en, y no sabemos que es continua. Bueno, digamos que la noción de continuidad es similar a la que, o análoga a la que vimos en análisis 1, ¿no? En funciones de una sola variable. Que una función es continua cuando está definida, si hablamos de continuidad en un punto, tiene que estar definida en ese punto y tiene que existir el límite. Y el límite tiene que ser igual al valor de la función. Todo eso se tiene que cumplir. Pensándolo intuitivamente, desde la gráfica no tiene que tener una ruptura, ¿no? Cuando era una curva la gráfica de la función, no tenía que haber ni un salto, ni un punto de infinito, ¿no? Yo tenía que poder hacerla de manera continua. En superficies es algo similar, ¿sí? Si yo tengo un quiebre en la superficie, un salto, lo que sea, ahí hay una discontinuidad. No nos vamos a meter en detalle en todo eso. Lo que sí podemos decir es que todas las funciones elementales son continuas donde están definidas. Eso vale, lo decíamos en análisis 1, lo seguimos diciendo acá. Todas las funciones elementales son continuas donde están definidas. Entonces vamos a pensar en el conjunto de definición. Vuelvo al pizarrón. Vamos a pensar en el conjunto de definición de esta función, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Tiene alguna restricción la x y la y? Acuérdense que como acá estoy con funciones de dos variables, el conjunto de definición va a ser una región del plano, una región de R2. La fórmula no me muestra ninguna restricción, acá no aparecen ni denominadores, ni raíces de índice par, ni logaritmos, nada. Efectivamente acá no hay ninguna restricción, acá el conjunto de definición es todo R2, todo el plano, ¿sí? Todo el plano. Entonces, podemos decir que esta función es continua en R2, en todo R2. Es continua en todo el plano. Si se ponen a pensar, esta función, si se acuerdan, es el paraboloide, ¿no? El conocido paraboloide. Circular, ¿sí? Esta función no tiene ningún salto, ninguna ruptura, ¿no? Es continua en todo el plano XY. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir lo de las clases? Cuando decimos una función es de clase C1, si la función es continua y las derivadas parciales primeras son continuas. O sea, tiene que ser continua la f sub x y f sub y. ¿Quiénes son? Eso para hacer clase C1. ¿Quiénes son las derivadas parciales f sub x y f sub y? Y bueno, f sub x es 2x y f sub y es 2y. Porque cuando derivo acá respecto de x, la y cuadrado es constante y al derivarla vale 0. Y cuando derivo al revés la variable y, en este segundo caso, ahora el primer término es constante y se hace 0 cuando derivo. Bueno, estas son las derivadas parciales. Pregunto, ¿estas derivadas parciales las puedo calcular en cualquier punto del plano XY? Sí, también las puedo calcular, porque x e y pueden valer cualquier cosa, acá no aparece ninguna restricción para estas funciones, ¿sí? Entonces, estas también son continuas en R2. Entonces, efectivamente, esta función la puedo decir que es de clase C1, ¿sí? A esta función, el paraboloide, puedo decir, paraboloide es la gráfica de la función, esta es la función. A la función puedo decir que es de clase C1, porque tanto la función como las derivadas parciales primeras son continuas en R2. Siempre hablamos de clase en un conjunto, vamos a hablar en R2. Es de clase C2 si además de ser continuas estas funciones, también son continuas las derivadas parciales segundas, o sea, f sub xx, f sub xy, f sub ix, que sabemos que son iguales, ¿no? Por el teorema de Schwarz, y f sub ii. ¿Quiénes son las derivadas parciales segundas? A estas las tengo que volver a derivar.
f sub xx es 2, porque a esta la tengo que derivar con respecto a x. F sub xy es 0, porque a esta si la derivo con respecto a y, como la y no aparece, me da 0. Y la otra que aparece es f sub i, que sería a esta derivarla con respecto a y, que me da 2. Bueno, fíjense, las derivadas parciales segundas, acá estaría la otra mixta que también va a dar 0, las derivadas parciales segundas son constantes. Pregunto, ¿serán continuas en todo R2? Y sí, porque están definidas en todo R2. Miren, si yo quiero la derivada parcial de cualquier punto, va a ser siempre esto, va a ser siempre lo mismo. Se puede calcular en el punto que se les ocurra y siempre van a dar estos valores. ¿Sí? Entonces son continuas en todo R2 también estas funciones. O sea que es de clase C2 esta función x cuadrado más y cuadrado. Sigo, ¿será de clase C3? Tendrán que ser continuas las derivadas parciales ya de orden 3, que tendría que hallarlas derivando a estas. Bueno, está claro que cuando derivo estas, ya sea que la derive con respecto a x o con respecto a y, como son constantes, las derivadas van a dar 0. Y de vuelta, van a ser constantes 0. Las derivadas parciales de orden 3, las calcule en el punto que las calcule, va a dar siempre 0. Y eso entonces quiere decir que es continua, porque se puede calcular en cualquier punto. Y no hay ningún punto donde las derivadas parciales terceras no se puedan calcular. Se pueden calcular siempre y siempre van a dar 0. Y en adelante, las derivadas de orden 4 van a seguir dando siempre 0, ¿sí? Porque una vez que yo ya llegué a que la derivada me dio 0, sigo derivando 0 y sigue dando 0, ¿sí? Y sigo con orden 4, con orden 5, con orden el que quiera, o sea, orden infinito. ¿Sí? Las derivadas parciales de esta función son continuas hasta el orden infinito, hasta el orden que quiera. Puedes seguir derivando, te va a dar siempre 0, eso significa que son continuas siempre, ¿sí? La función constante es continua, ¿no? No sé si les quedó alguna duda. Es medio teórico por ahí el punto ese. No era por ahí la idea profundizar demasiado en esto, pero la idea sí de que esto de qué queremos decir cuando hablamos de clases, ¿no? Con las funciones. Tiene que ver con que sean continuas. Y no nos vamos a meter en el estudio de continuidad. ¿Sí? Sí pensemos en dónde están definidas las funciones y en donde estén definidas van a ser continuas. ¿Sí? Estas que son funciones elementales, ¿no? Bien, no sé si Hernán querés agregar algo. Y los chicos, díganme si tienen alguna otra pregunta. Bárbaro. Bueno. Y dio 2, la derivada segunda. Porque fíjense que acá tengo que tomar la derivada parcial respecto de y la tengo que es 2y, y la tengo que derivar con respecto a y. Eso me da 2. ¿Sí? No sé si llegó a ver, ¿no? Ah, perdón. Ahí está, tengo un pizarrón muy grande. Ahí vuelvo, ¿sí? Un segundo, los dejo mirando esto y vayan anotando las preguntas en el chat, por favor.
Bueno, muy bien. ¿No hay ninguna pregunta nueva? Clase 3, ejercicio 3C. Arco tangente de y sobre x. Bueno, esta está resuelta, no me acuerdo, pero bueno, había que verificar Schwarz. Arco tangente de y sobre x. Vamos a ver. Es eso, ¿no? Estoy bien ubicada, arco tangente de y sobre x. Sí, sí. Bueno, pide verificar el teorema de Schwarz, que lo que dice el teorema de Schwarz es que las derivadas parciales segundas mixtas son iguales, es decir, f sub xy es igual a f sub ix. Entonces, empiezo calculando f sub x, derivada parcial de esta función respecto a x. Bueno, es una función compuesta, la más externa es el arcotangente. Entonces empiezo derivando el arcotangente, que es 1 sobre 1 más lo que está dentro del arcotangente elevado al cuadrado. Ahí derivé el arcotangente. Por, y esto viene por la regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro, que es la función y sobre x. Acá pasa algo similar a lo que teníamos hoy. Conviene expresar esa fracción como un producto. Y sobre x. Lo voy a pensar como y por 1 sobre x. Cuando lo que estoy derivando es la variable x, ¿sí? Estoy derivando la variable x, la y funciona como constante. Entonces, la y va a quedar multiplicando por la derivada de la función, que la derivada de esta función, como dijimos hoy, es menos 1 sobre x cuadrado. Ahí derivé entonces lo que está dentro del arco tangente. ¿Sí? Eso, recuérdenla, esa que aparece mucho, la derivada de 1 sobre x con respecto a x es menos 1 sobre x cuadrado. Esta entonces es la derivada parcial con respecto a x. ¿Pedía Schwarz este? Aparentemente. No. ¿Qué pedía? A ver. No sé. Porque después tengo que Tengo volver una conexión a internet horrible. Me estoy conectando y desconectando cada 2x3. Bueno, no hay problema, Hernán. Vos. A ver, este era... Sí, pedía verificar el teorema de Schwarz. Claro, sí, ahora te la regalo para... Vamos a acomodar esto un poquito. Sí, no me agarrar. Vamos a acomodar esto un poquito. Puedo multiplicar acá, ¿sí? Y lo escribo como un cociente. ¿Sí? Esto por esto, bueno, no, vamos a acomodar. Todo lo que está en el numerador sería 1 por y por menos 1, o sea, menos y. Y todo lo que está en el denominador, no sé si se ve bien, pues yo pierdo la noción de la cámara, sí. Todo lo que está en el denominador queda abajo, que es 1 más, paréntesis, no necesito, sí, 1 más y sobre x al cuadrado, acá hay un 1 y acá x cuadrado. Y bueno, ¿qué pasó acá? Como yo tengo que volver a derivar todo esto y está muy feo así, lo tengo que acomodar un poquito. Hasta ahora lo que hice entonces fue multiplicar todo esto y lo escribí como una fracción. Puedo acomodar un poquitito mejor esto, la parte de abajo. Este cuadrado que está para este cociente y sobre x lo voy a distribuir. Y voy a escribir y al cuadrado sobre x cuadrado. Y ahora esta x cuadrado que está multiplicando a esta suma la voy a distribuir.
y me queda menos y arriba, y abajo me queda x cuadrado por 1, x cuadrado, más y cuadrado sobre x cuadrado, cuando la multiplique por esta x cuadrado, se me van a simplificar, y me va a quedar y al cuadrado. Ahí está, ahora me quedó algo mucho más bonito, ¿no? Esta es una expresión equivalente de todo este choclo que teníamos antes. Entonces, para volver a derivar, no voy a derivar esto, voy a derivar esta que está acá, ¿sí? Como me pide Schwarz, tengo que hacer ahora la derivada de esta función, o sea, esta f sub x, la voy a derivar con respecto a la otra variable, a la y. Y necesito las mixtas. Entonces, la tenemos acá. Vamos a mirar esta expresión. Y la voy a derivar con respecto a la variable y. ¿Sí? Aparece la y arriba y abajo. Es un cociente de funciones. Tengo que usar la regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Voy a ir haciendo eso. A ver, acá ya se ve. Sobre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Voy a empezar escribiendo eso, lo de abajo al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Ahora, arriba es, la derivada de menos y es menos 1. Recuerden que estoy derivando la variable y, ¿sí? Entonces, al derivar menos y, me queda menos 1. Por lo de abajo sin derivar, por x cuadrado más y cuadrado. Menos, este menos viene por la fórmula. Lo de arriba sin derivar, o sea, menos y. Ya en lugar de escribir menos y, voy a escribir más y. Pueden escribirlo menos y. Si quieren, lo voy a dejar por aquí. No se confunda nadie. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Estoy derivando la variable y. Entonces, x cuadrado es constante, y al derivar este término vale 0. La derivada de y cuadrado entonces es 2y. Perfecto. Ya tengo entonces la derivada mixta xy. Me falta la otra. Como las voy a tener que comparar, la voy a acomodar un poquitito. Acá aplico regla de signos, como habíamos dicho hoy, menos por menos más, y por y cuadrado, entonces todo esto me va a quedar positivo, 2y cuadrado, y en esta primera parte, 1 lo distribuyo a cada término, y me queda entonces menos x cuadrado menos y cuadrado. Copio lo de abajo tal cual, y ahora sumo estos dos términos que tienen y cuadrado. Y me queda menos x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Porque tengo 2y cuadrado menos 1y cuadrado, me termina quedando 1y cuadrado. Positiva. Bueno, ahí tengo la expresión más sencilla de la derivada parcial f sub xy. Esta es f sub xy. Vamos ahora por la otra. ¿Esta se entendió? ¿Tienen alguna duda? Así la borro y tengo lugar para lo que sigue. Todo ok. Bien. Ahora entonces voy a derivar esta función. Bueno, borro todo, dejo nada más cómo me quedó el resultado final. Calculamos lo que sería del teorema de Schwarz este primer miembro, ¿sí? Vamos ahora con este otro. O sea, tengo que derivar primero con respecto a y después con respecto a x. Cuando derivo con respecto a y, lo que empieza es igual. Es una función compuesta, derivo primero lo más externo, cotangente. 1 más, o sea, 1 sobre 1 más dentro del arco tangente elevado al cuadrado. Y lo multiplico por el argumento, por lo que está dentro. La derivada, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro. Recordamos que esto lo habíamos separado como y por 1 sobre x.
y ahora estoy derivando la variable y. Cuando derivo la variable y, 1 sobre x constante, así que queda multiplicando por la derivada de la función que es y. La derivada de y es 1, o sea que me queda 1 por 1 sobre x. ¿Sí? Ahí tengo, esta es mucho más sencilla. Igualmente tendré que hacer algún arreglo para que me quede más cómoda para volver a derivar. Entonces, arriba me queda 1 y abajo me queda 1 más y cuadrado x cuadrado, hago distributiva del cuadrado y lo multiplico por la x. Acá se va a simplificar con una x de abajo. 1 sobre 1 más y cuadrado sobre x. Guarda, Agustín, ahí me parece que el por x afecta al 1 también. Claro, ahí está. Sí. Ahora sí, gracias. No. Voy a acomodarlo un poquitito más. Voy a resolver esta suma, ¿sí? Para que aproximarme a algo más parecido a lo que teníamos antes y que no me quede tan distinta la solución para después comparar. Tengo acá en el denominador una suma de fracciones. Esta tiene denominador 1 y esta tiene denominador x. Así que hago como un denominador, que es x. Ahora estoy haciendo la suma abajo, en el denominador. Me queda 1 dividido 1, x dividido 1, x, por x, x cuadrado, más x dividido x, 1 por y cuadrado. Hice como un denominador acá abajo. Y un pasito más, cuando yo tengo una división, 1 dividido una fracción, es lo mismo que multiplicar por el inverso. En lugar de escribir 1 dividido esta fracción, puedo escribir 1 por la fracción inversa. Entonces directamente me va a quedar la fracción inversa. ¿Sí? A ver si se entendió esa última parte de lo que hice. Sigo acomodando. Entonces, todo esto es la f sub i. F sub i. Pero quise una expresión lo más sencilla para poder volver a derivar. Bueno, ahora tengo que tomar esta función y derivarla con respecto a x. La voy a poner por acá. F sub i, x. A esta entonces la derivo con respecto a x. Es un cociente. Vamos con la fórmula del cociente. La derivada del primero, de lo de arriba, es con respecto a x es 1 por lo de abajo sin derivar. El 1 por no lo escribí. Menos, ahora va lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. ¿Con respecto a qué variable? Acá nunca se pierdan en qué variable. Piénsenlo. Estoy derivando con respecto a x. Lo de abajo derivado con respecto a x, este término que no contiene la x es constante, al derivarlo vale 0, me queda la derivada de x cuadrado que es 2x. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Bueno, ya casi lo tengo. Este último término es menos 2x cuadrado. ¿Sí? Menos 2x cuadrado. Que sumado con esta x cuadrado me queda x cuadrado. Menos 1x cuadrado más y cuadrado sobre el mismo denominador. Y ahí veo que efectivamente es igual a la otra derivada parcial que teníamos acá de antes, ¿no? F sub xi es igual a f sub ix, que eso es lo que pide probar el teorema de Schwarz, que estas derivadas parciales mixtas, segundas mixtas, son iguales. Bueno, tenía un poquito de vuelta la parte algebraica, ¿sí? Para poder hacerlo. Siempre que ustedes tengan que volver a derivar una expresión, conviene reducirla antes de derivarla, para que no se compliquen después con las cuentas. Y acá fíjense que usamos distributiva de la potencia,
en un cociente, usamos distributiva del producto en la suma, común denominador, juntar términos semejantes, sumarlos. ¿Sí? Además de lo propio de análisis 2, hay mucho acá de trabajo algebraico. No estuve ni cerca, dice Jerónimo. Bueno, no importa, para empezar, en este momento es válido todo, hay que equivocarse ahora. Así después en el examen lo hacemos bien. Bueno, perfecto. ¿Quieren que lo deje apuntando un ratito más o está todo bien? Bueno. Bien, dirán ustedes, ¿por dónde seguimos? Esto ya lo hicimos, el 2C del TP3, yo ya estoy perdida. 2C del El 2C, no. No sé si alguien lo pidió. Sí, en el chat, ¿no? Por ello llegué medio tarde o cuando se cortó la comunicación, no sé. Ah, Nicolás No Cavacín, lo tengo anotado. 2C del TP3. Sí, profe. ¿Querés Bien. que lo haga, Agustina? Dale, bárbaro. ¿Lo tenés Lo ahí? único que... Sí. Lo único que si llega a cortar, no sé por qué tengo no sé, esos problemas de conexión, pero cualquier cosa me avisan. Dale, dale, no hay problema. A ver, díganme si es este. Tengo que ver. Así, ¿no? Ese es el Este, ejercicio hago- 2C de la clase 3. Si ese es el que pedían. Sí, profe, es ese. ¿Podrá correr un Ah, poco la cámara para sí, seguro. No me di cuenta, perdóname. Gracias. ¿Qué mejor? Sí, ahí perfecto. Ahí está, más o menos. Bueno, también acá la cuestión, me parece que ustedes están ahora pasando por algo que parece natural, que lo que decía recién Agustina. El hecho de, equivocarse ahora cuando uno empieza a hacer derivadas parciales, ¿no? O sea, derivar teniendo presente que la otra variable es una constante. ¿Bien? Entonces, acá primero tienen que recordar todo el tema de derivación de análisis 1, de las reglas de derivación, eso es imprescindible. Y ahora encima aplicarlas a esta nueva situación, donde uno tiene no una variable, sino dos. Bueno, si voy a derivar respecto de u, de la variable u, acá tengo tres términos. Este y este. ¿Está bien? Si derivo esto respecto de u, parece fácil, es como cuando uno deriva la función x cuadrado, ¿no? La derivada de una potencia, la derivada de u. Sería la derivada de este término respecto de u. Cuando voy a derivar este término respecto de u, me doy cuenta que en este segundo término no hay u, no hay letra u. Es decir, todo lo que está ahí es como si fuera un número, como si fuera constante. Esta b que aparece cuando derivo respecto de u se considera fija, se considera un número fijo. La que está variando es la letra u, pero no b. Entonces, acá no hay u, la derivada, esto es como si fuera un número. Bueno, pero la derivada de un número solo es 0. Más, y ahora viene la derivada de esto. Ahí recuerden algo, ¿no? Cuando uno deriva e elevado a alguna cosa, esto lo digo y traten de olvidarlo porque es una grasada absoluta, es como algo feo de decir, ¿no? Pero cuando uno tiene que derivar e a la algo, cuando uno deriva e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Pero cuando uno deriva e a alguna cosa, por la regla de la cadena, recordemos que esto es e elevado a esa cosa, a lo mismo, por la derivada del exponente. Una exponencial siempre se deriva así. Queda igual y se deriva por la derivada, se multiplica por la derivada del exponente. Bueno, acá tenemos que hacer eso, tenemos e elevado a la algo.
Entonces la derivada de eso es lo mismo, la derivada de e elevado al u por b es e a la u por b por la derivada del exponente. La derivada del exponente, la derivada de esto. Pero el exponente, estoy derivando respecto de qué? Respecto de u, acá. Entonces, si tengo que derivar, el exponente es u por b. Si tengo que derivar esto respecto de la letra u, es como que esto fuera un número, es como la b es fija, es como si estuviera derivando 3 por u. La derivada de 3 por u es 3, la derivada de 5 por u es 5, la derivada de un número por una variable es, la derivada de 20 por u es 20. Bueno, la derivada de u por b, ¿quién sería en este caso? Si pensamos que esto es un número. La derivada de u por b es b. Como si estuviera derivando u por 5. La derivada de u por 5 es 5. Bueno, la derivada de u por b es b, porque este b es como si fuera un número. Y la otra es muy parecida. Si derivo la derivada parcial respecto de b, ahí es al revés. Cuando agarro el primer término, es u. O sea, y insisto, si estoy derivando respecto de b, la u es constante, es un número fijo. Esto es como si fuera un número fijo. Como si estuviera derivando 3 al cuadrado. Como si estuviera derivando el número 9. Bueno, eso es 0. Más. Ahora vendría la derivada de 1 sobre b. Ahí si quieren la podemos hacer como una división. No sé si vale la pena, pero hagámoslo como una división, de paso practicamos. La derivada de lo de arriba, 0. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Estamos derivando respecto de b. Así que la derivada de b es 1, es como derivar x. Todo solo sobre lo de abajo sin derivar, sobre el numerador, sobre el denominador al cuadrado. Eso sería la derivada de esto, respecto de b. Y acá lo que falta es muy parecido al último paso del anterior. Estoy derivando e a la algo. Entonces, eso es lo mismo, pero por la derivada del exponente. Ahora, estoy derivando ahora respecto de b. Entonces, u es una constante. Esto, 3 por b. La derivada de eso es 3. La derivada de 7 por b es 7. Es decir, la derivada de un número por b es el número. Entonces, la derivada de todo esto va a ser la derivada de e a la esto es e a la esto por la derivada del exponente, que es u. Sin duda esto se puede mejorar mucho más, sobre todo la de abajo, que terminaría quedando, a ver, si la arreglamos un poquitito, pero por mí la dejamos así. Si arreglamos esta un poquito, quedaría, bueno, el 0 ni lo pongo. Toda esta cuenta, 0 por b es 0. Así que me queda menos un b sobre b cuadrado. Menos b sobre b cuadrado. Eso es lo que queda acá. Porque todo esto se va. Más b a la u por b por u. Incluso en este primer término podría simplificar una b de arriba con una b de abajo. Así que podríamos dejar una expresión todavía un poco más linda, que es menos 1 sobre b. Acá hice algo más. No dijo nada. Este está mal. Es por 1. La derivada de b. Así que esto queda así. Ahí está. Cuando hice esta división, me equivoqué. La derivada de la de arriba, que es 0, por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar, que era 1, por la derivada de la de abajo. La de abajo era b, así que la derivada de eso es 1. Sobre b cuadrado. Bueno, esto me queda así. ¿Se entendió Perfecto, o profe. hice mucho lío? Sí, sí, no, está bien. Gracias.
Bueno, mientras no falle la conexión, propongan ejercicios y los hago. Ya, Agustina, si estás complicada con Por ahora, el niño, anda tranquila, ¿eh? en cuanto mi marido se tiene que ir, ya sí, me tengo que Está quedar. bien, no, pero yo acá porque tengo las dos en casa, están tranquilas, por ahora están Una sin edad. hacer ruido, así que... Bueno, propongan, a ver, lo que quieran, algún ejercicio lo hacemos, o bueno, también tienen que practicar ustedes, ¿no? Sí, por lo menos Agustina veo que están bastante con la práctica 3, o sea, como que avanzaron bastante al día, digamos. Bien, bien, sí, sí. Bueno, parece que estaríamos terminando por hoy. Ah, veo en el chat algo que, bueno, lo aclaro. Yo recién dije algo, que es una regla mnemotécnica que yo uso mucho, que es muy usada, que era esto de cuando uno deriva e a la algo, la derivada de esto es lo mismo por la derivada del exponente. Esa fórmula sale de varias cosas. En realidad es directamente la regla de la cadena. Pero es verdad que veo por ahí en el chat que algunos lo pensaban. Algunas de estas fórmulas se deducen aplicando un logaritmo de ambos lados, qué sé yo, y me parece que ahí alguien había dicho algo respecto de eso en el chat. Pero más allá de esa demostración, esto es muy, muy útil. Por ejemplo, cuando uno tiene que derivar, por ejemplo, análisis 1, e a la 3x. No hacer tanto lío. ¿Cómo se deriva e a la algo, e a la 3x? Bueno, es lo mismo por la derivada del exponente. ¿No? Directamente, es una regla que yo uso mucho, que todo el mundo la usa, no es que sea mía, ni mucho menos. No sé, es útil de recordar. Bueno, ahí en el chat lo que estábamos, María no pudo ver la clase 4, que bueno, es lógico, porque tuvieron 2 clases desde el lunes hasta hoy, es mucho para trabajarlos solos. Así que les decía que la clase 4, las consultas que tengan, las vemos el lunes. ¿Te parece, Hernán? Sí, sí. ¿Subiste los videos de la clase 4 que hiciste, no? Sí, sí, ya están. No me di cuenta, perdón. Yo voy a hacer lo que te decía, los del 5, Dale, hoy en la noche sin falta los mando. bárbaro. Bueno, Profe, por ¿paso hoy. una última pregunta? Ah, sí, ¿Sí? dale. Es de la clase 4, no sé si la pregunto el lunes, no Sí, pasa nada. sí, dale. Es la clase 4, ejercicio 2, el C. A ver. Clase 4. Ejercicio 2. Sí. X por Z dice calcular el gradiente de las siguientes funciones de 3 variables. ¿Querés que te lo dicte, Hernán? Sí, a ver, lo tengo acá. Es X por Z. Sí, por logaritmo natural de X más Y menos Z. Bueno, seguimos un poco con
con el mismo tema del que veníamos, porque lo que pide ahí Ayar, para los que todavía no estuvieron tiempo de ver la práctica 4, lo que pide este ejercicio es hallar algo que se llama el gradiente de esta función. Esta función, si uno la mira antes que nada, es una función que toma 3 variables, Rn, en este caso de R3, a los reales. Yo le meto 3 números, hago la cuenta y obtengo un numerito. Lo que llamamos una función escalar, ¿no? De variable vectorial. Es una función que va de R3 en R. Hay algo que se llama el gradiente de f, que lo van a ver bien cuando lean bien la clase, se llama el gradiente de f, se escribe así. A ver si me ven. Se escribe con este chirimbolo, esta letra es una letra griega que se llama nabla. No importa, por mí se puede llamar cualquier cosa, es un triangulito dado vuelta. El gradiente de f es un vector que está formado por las derivadas parciales de f. Que sería la derivada de f respecto de x, punto y coma, la derivada de f respecto de y, punto y coma, la derivada de f respecto de z. Así que lo que hay que hacer para hallar lo que pide el problema, que es hallar el gradiente de f, está muy, muy ligado a lo que venimos hablando ahora, que es hallar derivadas parciales, saber derivar una función en función de x, en función de y, en función de z. Bueno, genial. Entonces tenemos que encontrar esas cosas. Vamos a hacerlo. Vamos a agarrar esta función f, está acá, y la vamos a derivar respecto de x. Después la vamos a derivar respecto de y, la vamos a derivar respecto de z. Bueno, a ver, derivemos respecto de y. De x. Entonces acá, fíjense que podríamos pensar estas cosas de esta forma. Puedo pensarla de muchas formas, pero yo la pensaría así. Acá tengo el producto de dos funciones. Profe, Podría perdón. pensarlo como el producto de dos funciones, de esto por esto. Profe, ¿Sí? esa ahí me parece que es una z. Es x por z por logaritmo natural y ahí sigue. Gracias, a ver. Tenés razón, x por z, esta es una z. Copié mal. Perfecto. Gracias. Le había copiado mal, esta ahí era una, acá había puesto y, es una z. Bueno, entonces les decía, yo acá voy a pensar esto como un producto, como el producto de esto por esto. ¿Por qué lo pienso así? Porque tengo que derivar. Entonces, voy a usar la regla del producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Hay que agarrarse un poco, hay que, ¿cómo se dice? Pelearse un poco con los números, un ejercicio medio feucho. A ver, empecemos. Vamos a derivar esto respecto de x. Vamos a empezar a hallar la derivada de todo esto respecto de x, ¿no? Entonces vamos a empezar a usar la regla del producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces empecemos. La derivada de la primera. Ahí estoy derivando respecto de x, ¿no? Si estoy derivando esto respecto de x, esto es como si fuera un número. Como si estuviera derivando 3 por x. La derivada de esto es 3. Y la derivada de esto es el número este. Entonces, esto es la derivada de la primera, la derivada de esto es z, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, más por la derivada de la segunda. En la segunda tenemos que usar la regla de la cadena, porque hay una función dentro de otra, está todo esto adentro del logaritmo. Entonces usamos la regla de la cadena, vamos de afuera para adentro, lo primero que encontramos es el logaritmo, entonces la derivada de esto es 1 sobre todo esto que está acá, por la derivada de lo de adentro del logaritmo, ¿no? Como se usa la regla de la cadena, ¿no? Primero derivo la función de afuera, que es el logaritmo, 1 sobre todo esto, por la derivada de todo esto. Ahora, estoy derivando respecto de ¿qué? De x. Así que la derivada de esto respecto de x es 1 más 0 menos 0.
Esa es la derivada respecto de x. Se podría mejorar un poco porque, a ver si me entra por acá, si quisiera mejorar un poquito esta expresión, no mucho, quedaría z por el logaritmo de x más y más z, y todo este bolonqui de acá, bueno, a ver, ¿cómo se multiplican fracciones? Lo de arriba por lo de arriba, o sea que quedaría x por z por 1, sería x por z, sobre, bueno, 1 por esto por 1, que es x más y más z. Menos. O sea, todo esto que está acá, por es más agradable escribirlo así. Esto es la derivada respecto de. Si derivo respecto de y, queda un poquito por ahí más fácil, porque si lo pienso de la misma forma, ¿no? Como que tengo el producto de dos funciones, cuando voy a derivar respecto de y, acá no hay y, pero la derivada de esto es como un número fijo. La derivada de esto es 0. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, bueno, es casi calcada a la cuenta que hicimos antes. Estoy derivando el logaritmo de toda esa cosa. Entonces primero derivo el logaritmo, se aplico la regla de la cadena, esto sería 1 sobre x más y menos z, por la derivada de lo de adentro. Estoy derivando respecto de y. Así que sería 0 más 1 menos 0. Y esto de vuelta se podría arreglar un poco. 0 por lo que sea es 0, así que esto no está. Y todo esto que me quedó acá es x por z por 1, es decir, x por z, sobre x más y menos z. Bien. O sea que ahí tenemos la derivada respecto de y, quedó más chiquita. La derivada respecto de x, quedó todo esto. Genial. Nos falta la derivada respecto de z, pero es muy parecida a la que a estas que venimos haciendo. Si derivamos respecto de z, a ver, de vuelta, es el producto de funciones. La derivada de la primera, bueno, creo que ya lo dijimos varias veces, pero digamos, lo decimos de vuelta. Si estoy derivando respecto de z, la x es como si fuera un número fijo. Estoy derivando como si fuera 3z, perdón. La derivada de esto es el número este. Sería x, la derivada de la primera, respecto de z. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x más y menos z, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, como estoy derivando respecto de z, es 0 más 0 menos 1. Bien. Ahora lo acomodamos, esta sería la derivada respecto de z, y lo que pedía el problema, ya estando en la clase 4, era el gradiente de esta función. El gradiente de esta función no es otra cosa que un vector formado por las derivadas parciales. Entonces, el gradiente de esta función es poner la derivada de esto respecto de x, que era esto que está acá, miren, menos z. Punto y coma, esta es la derivada respecto de x, ahora vendría la derivada respecto de y, que era esto, si no hicimos nada mal. Punto y coma,
Es un vector que tiene la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, y ahora la derivada respecto de z, que es x por logaritmo de x más y menos z. Y si uno hace acá, acomoda un poquito todo esto, lo que queda es menos xz sobre x más y menos z. Entonces, esto que está acá, arriba, es el gradiente de f. Insisto, no es más que un vector que tiene en cada coordenada las derivadas parciales de la función. Esta cosa rara, que se llama el gradiente, va a servir obviamente para varias cosas en las clases que siguen. A este gradiente yo podría después evaluarlo en algún punto concreto, en algún x, algún y, algún z concreto, me va a quedar un vector, bueno, que va a servir para algo, bueno, pero eso más adelante. ¿Se entendió más o menos? Si no, propongan algún otro ejercicio. Yo hay un punto en el que también prefiero que se sienten a hacer las cosas ustedes, porque, digamos, qué sé yo, como que esto es una cuestión de práctica, y, bueno, mejor hacerlo uno que ver a otro hacerlo, digamos. Siempre está bueno hacer un par de ejemplos, como para no estar tan perdido, pero después está bueno tirarse un poco a la pileta y, bueno, ver si tiene agua o no, digamos, bueno, pegarse los palos que uno tenga que pegarse y después consultarlo, ¿tá? Pero intentar un poco ver por uno mismo, ver si sale. Hasta ahora medio lo que estuvimos viendo toda la clase de hoy es el hecho de mirar cómo derivar funciones de varias variables, ¿no? Entonces, bueno, es algo que esto hay que saberlo sí o sí porque vamos a derivar de acá hasta el fin de la materia, ¿no? Entonces es algo que hay que saber hacer sí o sí. Bueno, entonces estuvo bueno practicar esto hoy, digamos. Porque si nos sacamos esto de encima, queda el camino un poco allanado para seguir adelante. Bueno, ¿queda algún otro ejercicio? ¿Prefieren que cortemos acá un rato? Lo que prefieran. Si no, a ver, había... Bueno, entonces, si quieren, hagamos así, digamos, pónganse a leer. Ahora en estos días vamos a subir unos videos que que estuvimos haciendo, algunos hizo Agustín, otros hice yo, sobre la clase 4, como para que tengan de dónde un poco agarrarse, y de la clase 5 también. Así que estén atentos porque vamos a ir subiendo esas cosas, traten de no atrasarse, y bueno, vamos viendo qué pasa, recién arrancamos, así que no estamos a tiempo de corregir cualquier cosa. Bueno, entonces, si veo acá en el chat, por lo menos que nadie propone nada nuevo, así que si es así, listo. Muchas gracias. Que hable ahora o calle para siempre, digo. Bueno, si es así, nos saludamos entonces y nos vemos la próxima, el lunes. Hasta luego. Hasta luego.